Yo quiero en esta mañana platicarte de 3 milagros que hizo el Señor y algunas cosas importantes que tienen en común estos 3 milagros. Y quiero hablarte de esta palabra por una sencilla razón, porque tú hoy te esforzaste en venirlo a buscar. Yo sé que algunos viajaron, unos descansaron, otros pasearon, otros hicimos casi todo, ¿verdad? Porque paseamos, pero también nos fuimos a gozar con el Señor. En fin, quienes tuvieron la oportunidad de ir al retiro, gloria a Dios, qué bendición, estuvimos ahí 2 días para la gloria de Dios. También necesitamos ser renovados y fortalecidos, pero también descansamos, hermano, gloria a Dios, porque el Señor pues dice en su palabra que debemos de gozarnos del fruto de nuestro trabajo. Y dice que el mismo Jesús descansaba. El Señor descansó al 7º día después de ver que todo era muy bueno, dice su palabra. Él descansó en Génesis. O sea que descansar no es pecado, hermano, no se preocupe. Si viene bronceado, no se preocupe, hermano, viene como bronceado. Hay varios bronceados, varios desvelados, otros cansados, pero es un cansancio físico, ¿verdad? Porque el cansancio espiritual el Señor se lo lleva y Él renueva fuerzas. Pues como te contaba, yo me estaba cuestionando la palabra, no la palabra, sino cuál de las dos compartirte hoy, pero que creo que vamos a hablar de esta porque tú hiciste un esfuerzo en estar aquí. Y cuando uno hace esfuerzos, el Señor responde. Vamos a irnos a Lucas capítulo 8, verso 26. Lucas capítulo 8, verso 26, y vamos a leer más o menos como hasta el 49, pero poco a poco. No vamos a leer lo corrido. Fíjate que en estos versos de 26 al 49 hay 3 milagros que el Señor hace, pero esos 3 milagros tienen una característica. Vamos a ir descubriendo varias características que tienen esos milagros. Si me acompañas en la lectura, dice en el verso 26, capítulo 8 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, dice: llegaron a la tierra de los Gadarenos, en la ribera opuesta a Galilea. Al salir de la barca, le salió al encuentro un hombre de Gadara, que hacía tiempo estaba endemoniado, sin hogar y desnudo, y que vivía en un cementerio entre los sepulcros. Cuando vio a Jesús, lanzó un alarido y se postró a sus pies, gritando: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, te suplico que no me atormentes. Es el primer milagro que vamos a ver. Lucas 8:26. Hermano, ¿y por qué dice que eso era para nosotros? ¿Acaso venimos endemoniados? Pues no vamos a hablar de la liberación del endemoniado, vamos a hablar de lo que hizo el endemoniado. El milagro fue su liberación, pero vamos a ver algunas cosas que pasaron para que él fuera liberado. Más adelante, vamos a regresar a esto, pero más adelante en el verso 40 dice: al otro lado del lago, una ansiosa multitud lo recibió con los brazos abiertos. Lo habían estado esperando. Apenas desembarcó cuando un tal Jairo, principal de la sinagoga judía, se tiró a los pies de Jesús a suplicarle que fuera a su casa. Y en el verso 47 dice: la mujer, viéndose descubierta, temblando, se tiró de rodillas ante él y confesó que lo había tocado y que se había curado. Estos van a ser los 3 milagros que vamos a revisar hoy. Uno es una liberación de un endemoniado. Otro es la sanidad de la hija de un importante judío. Es una sanidad. Y la otra es la sanidad y liberación de una mujer que estaba enferma por varios años. Pero yo quiero que veamos algunas características. Empecemos por el primero. Dice: hacía tiempo que estaba endemoniado, sin hogar, desnudo, y que vivía en un cementerio entre los sepulcros. Fíjate que sin hogar, vamos a irnos pasando a la parte espiritual, no literal, sino que sin hogar significa que no tenía un lugar donde congregarse. No te imagines tú a ese que está narrando ahí,
Imagínate una persona bien vestida, que tú conozcas, que está más o menos bien, pero que tú sabes que hay algo en su corazón que lo sigue atormentando día a día. Porque este endemoniado, dice la palabra, que estaba desnudo, sin hogar y que vivía entre los cementerios. Nos imaginamos a alguien así metido, de esos de las películas, ¿verdad? Y que están así hasta encorvados y que todos esos tenebrosos que dan hasta miedo. Pero trasladémoslo a la vida espiritual. Muchas veces los endemoniados, así como él, sí se notan, pero como lo que te estoy hablando de el espíritu, no se notan. Y la característica era que él estaba sin hogar y estaba desnudo y vivía entre un cementerio. Decía, vivía en un cementerio entre los sepulcros. Veamos que el primer milagro, entonces, podemos trasladarlo a la vida espiritual. Es una persona que no tiene congregación, es una persona que está desnudo, no tiene cobertura, es una persona que vive entre los sepulcros, que está rodeado de muertos. Porque ¿quién es un cementerio? ¿Qué hay? Muertos. Y fíjate que podríamos decir que no es tan cristiano como parece, ¿verdad? Porque dice ahí, no tiene casa, no tiene cobertura y vive rodeado de muertos espirituales. A veces podemos nosotros encontrarnos en una condición como esa. No reconocemos nuestra casa, no reconocemos nuestra cobertura y estamos rodeados de gente que está muerta, que lo que nos va a hacer es simplemente trasladarnos ese olorcito de muerto. Y dice la palabra en el verso 26, cuando vio a Jesús, lanzó un alarido y se postró a sus pies gritando. Fíjate que dice cuando vio a Jesús. No dice la palabra cuando Jesús lo vio a él. Entonces la primera característica que yo quiero que empecemos a resaltar en esta mañana y que se va a repetir en los otros 3 milagros es que en estos 3 milagros Jesús no se aproxima a la gente. La gente se aproxima a Jesús. Por eso es que yo te digo hoy en esta mañana, esta enseñanza es para ti. Porque tú hoy tuviste el anhelo en tu corazón, el deseo en tu corazón de venir a buscarlo a Él. Porque Él es Dios. Y Él podría decir, o nosotros podríamos decir, Padre, tú conoces mi corazón, conoces mis anhelos, conoces mis angustias, encárgate por favor. Y ya, como que si Él fuera nuestro empleado. Señor, tengo estas necesidades, por favor, ayúdame. Así va a decir Jesús, como no, que quiere mi hijo, ¿qué le hago? Jesús no era así, fíjate. Estos 3 tuvieron que acercarse y los 3 postrados de rodillas delante de la presencia de Jesús. Entonces, muchas veces el milagro, hermano, se va a conseguir cuando nosotros anhelamos acercarnos llevándole nuestra necesidad a Jesús. ¿Ya viste lo que decía la palabra profética? Las 2 palabras hablaban de que hay necesidad, pero que Él va a resolver y que Él va a solventar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer? ¿Y qué es lo que estás haciendo tú en esta mañana? ¿Y qué es lo que pidió el Señor en la palabra profética? Buscarle. Mírame a los ojos, dijo. ¿Verdad? Así dijo. Mírame a los ojos, dijo la palabra profética. Esto está hablando de una intimidad, una relación, una manera de decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Entonces miremos, ¿qué dice? ¿Qué quiere de mí Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego, te suplico que no me atormentes. Si usted conoce la historia, hablaba así porque ya Jesús había ordenado al demonio que saliera. Hacía tiempo que aquel demonio se había apoderado del hombre. Fíjate que en este milagro dice que el demonio hacía tiempo se había apoderado del hombre. ¿Por qué estoy resaltando en eso? Y era tal la furia que le daba que aún cuando lo ataban con cadenas la rompía y se internaba en el desierto. Está hablando de que este demonio tenía autoridad sobre el hombre, lo gobernaba, al punto que rompía las cadenas. Yo creo que es más fácil que rompa uno la mano o la muñeca que una cadena, pienso yo. Pero dice que ese demonio tenía tal autoridad sobre el hombre que hasta rompía las cadenas.
Entonces mira, otra característica que tiene estos tres milagros. Ya vimos que la primera es que en los tres tuvieron la necesidad de acercarse a buscar a Jesús. No fue que Jesús llegó y dijo: ¿qué quieren que les haga? Levante la mano quien necesita algún favor. No, el que necesitaba el favor llegó acercándose a Jesús. Segunda característica: había gobierno sobre las personas estas. Ahí te voy a leer. Pero lo primero que gobernaba a este hombre era ese demonio. Dice que tenía tiempo el demonio que se había apoderado del hombre. A veces, hermano, esas cosas de las cuales no podemos salir, esas puertas que no se han podido abrir. Yo conozco un hermano que siempre está a punto de que le salga y nunca le sale. Hoy sí, hoy está a punto de que se abra y nunca se abre. Está a punto de que se sane y nunca se sana. Está a punto de que pase algo y no pasa, hermano. Ese es un gobierno del reino de las tinieblas que no permite que las bendiciones que Dios tiene para nosotros vengan a nuestra vida. No nos quedemos en el endemoniado, porque tenemos que llegar a los otros dos. Total, en que vienen los demonios, le dicen a Jesús que no los eche al abismo, sino que los mande a unos cerdos. Jesús les autoriza y los cerdos se van al abismo. Y vamos a regresar. Dice el verso 34: los porqueros se echaron a correr inmediatamente hacia la ciudad vecina y fueron esparciendo la noticia de lo que habían visto. Verso 36: cuando escucharon de labios de los que habían presenciado los hechos como se habían producido la curación del endemoniado, impulsados por el pavor que sentían, suplicaron a Jesús que se fuera de allí, que los dejara tranquilos. Jesús subió a la barca para regresar. El que había estado endemoniado le suplicó que lo dejara acompañarlo, pero Jesús le dijo que no, que regresara a su familia a contar las maravillas que Dios había hecho con él. Y así lo hizo aquel hombre. No quedó una sola casa en la ciudad donde no se enteraron de aquel grandioso milagro de Jesús. Bueno, ahí termina el milagro. ¿Te recuerdas entonces de verdad? Primera característica: el gadareno tuvo que ir a buscar al Señor. Segunda característica: había gobierno sobre su vida. Tercera característica: fue a contar el milagro que el Señor había hecho. ¿Quién ha recibido ya algún milagro de parte de Dios? ¿Sabe todas las casas de tus alrededores lo que Dios ha hecho en tu vida? Ahí ya nos escucharon muchos amigos que digamos. ¿Cuántos de tus vecinos saben los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Hay hermanos que yo ni conozco a mis vecinos, ni conozco a sus vecinos. Vamos a ir un día los jóvenes a visitar a todos los vecinos de este comercial, hermano. Vamos a ir a evangelizar a todos los vecinos del comercial para empezar. Porque no puede ser que tengamos vecinos y que no sepan que aquí estamos. Pues no nosotros, sino que el Señor, ¿verdad? Veamos el siguiente milagro. Este es interesante porque fíjate que Jesús al gadareno no le dijo que lo siguiera. El gadareno no quería seguir. Y él dijo: pero no, tú ve a tu casa y cuenta el milagro. Y ahí pasaron grandes cosas. Bueno, primer milagro. Mira el segundo milagro. Verso 40. Al otro lado del lago, una ansiosa multitud lo recibió con los brazos abiertos. Aquí había una multitud. En el otro también había una multitud. No lo mencioné, pero también había multitud. Pero en este dice: había una gran multitud. Que lo habían estado esperando. Apenas desembarcó cuando un tal Jairo, principal de la sinagoga judía, se tiró a los pies de Jesús a suplicarle que fuera a su casa. ¿Quién buscó a quién? ¿Quién buscó a quién? Había una multitud esperando, pero dice: apenas desembarcó. Apenas se bajó del carro el Señor Jesús al estadio donde iba a llegar a predicar. Porque siempre lo imagino yo. Dice que
principal de la sinagoga judía, era una persona que tenía algún nivel social. Dice que solo puso Jesús los pies en la tierra, bajándose del carro donde iba, y se tiró a sus pies. ¿Quién buscó a quién? Vuelvo a preguntarme. ¿Acaso Jesús bajó y dijo, ¿dónde está Jairo? No dijo. Tampoco va a decir, ¿dónde está Julio? ¿Dónde su necesidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está Sara? Sari. ¿Dónde está Rudy? ¿Dónde está? Eso quiere decir que si el Gadareno y si Jairo no se hubieran acercado a buscar a Jesús, los milagros no se les hacen en su vida. Tú estás esperando un milagro. Tú anhelas que Dios haga algo. Fíjate que Dios no te va a ir a buscar para hacerlo. Jesús no dejó que se muriera Lázaro. Ay, mi amigo Lázaro, iré más adelante. Claro, lo resucitó, pero ahí hay otra cosa. Pero el punto era en que nosotros muchas veces hubiéramos pensado que Lázaro no debió haber muerto si era el amigo de Jesús. Ahí hay otra enseñanza, pero Jesús dejó que se muriera. Jesús dejó que el joven rico que no lo quiso seguir, se perdiera. Jesús dejó que Judas, de sus 12 apóstoles nombrados por él mismo, dejó que se ahorcara. Entonces Jesús no nos cuida como que nosotros fuéramos, ¿qué te digo yo? Ovejas sí al principio, pero después Él nos da el libre albedrío. ¿Cómo es la palabra? Albedrío. Y entonces somos nosotros los que tenemos que tomar nuestras decisiones para con Jesús. Él ahí está, pero no va a hacer lo que nosotros no provoquemos que Él haga. La liberación del Gadareno la provocó Él mismo. La sanidad de la hija de Jairo la provocó Jairo. Y la sanidad de la mujer hemorroísa que tenía mucho tiempo de estar con esa su enfermedad, la provocó ella. Entonces sigamos leyendo acá. Un tal Jairo, principal de la sinagoga judía, se tiró a los pies de Jesús a suplicarle que fuera a su casa. Imagínate que tú le digas a Jesús: Señor, necesito por favor que vayas a mi casa. Mira, porque su única hija de 12 años de edad estaba agonizando. Jesús lo acompañó. Pero mira otra cosa importante: 12 años. 12 significa gobierno. Dice la palabra en lo que leímos anterior que el Gadareno era atormentado por hacía mucho tiempo. Aquí esta palabra dice que la niña tenía 12 años, entonces significa gobierno, estaba agonizando, es decir, había una potestad sobre la niña, una potestad de enfermedad que también gobernaba sobre la vida de la niña. Mientras se abría un paso entre la multitud, bueno, entonces viene Jesús, y fíjate que Jesús se bajó de la barca, dice que una multitud lo estaba esperando. Pero mira, imagínate, si tú hubieras sido el organizador de ese evento, y tú llevabas a predicar nada más y nada menos que a Jesús, al otro lado del lago una ansiosa multitud lo recibió con los brazos abiertos, lo habían estado esperando. Apenas desembarcó, Jairo se postró a los pies y le dijo: Jesús, por favor, vamos a mi casa, mi hija tiene 12 años y está agonizando. Dice aquí la palabra que Jesús lo acompañó, y entonces la multitud y aquellos que lo estaban esperando los dejó plantados, ¿o no? Sí. Mira lo que tú puedes conseguir, lo que yo puedo conseguir si nos postramos a los pies de Jesús, mirándolo a los ojos, como dijo la profecía, y le planteamos: Señor, ven a mi casa, tengo una necesidad, pero tú lo tienes que buscar a Él, yo lo tengo que buscar a Él, Él no me va a buscar a mí, a pesar de que conoce mis necesidades. Y no le importa a Jesús la multitud. Mira qué interesante. A Jesús no le interesan las multitudes. A Jesús le interesa aquel que se postra a sus pies y le pide. Uno de nosotros, hermano, ¿qué hubiéramos dicho? Ay, Jairo, disculpe,
¿Qué día de la semana puede que nos juntemos para ministrarlo? Ahorita tengo una multitud que me está esperando. ¿Quién de nosotros deja una multitud para atender una necesidad? Nadie, hermano. Yo creo que si nosotros nos ponen esa trampa, caemos, hermano. Hermano, fíjense que nos están esperando 500 gentes para verlo predicar. Aleluya, qué bueno que me invitaron. Y al llegar yo, hay un hermano que me dice: hermano, vamos a mi casa, ore por mi hija. Mi hermano, honestamente le diría: ay, disculpe, otro día. Si tengo 500 gentes que me van a oír, además me eché un mensaje, ya lo preparé. Otro día, llámeme, le voy a dar mi celular. Ay, usted y su necesidad más adelante. Pero Jesús dejó a la multitud y lo acompañó. ¿Por qué? Porque vio la necesidad. Porque él vio la intención del corazón de Jairo postrándose a sus pies. Dice que él era un principal de la sinagoga judía. Era de clase social alta. Él tenía una personalidad. Se me hace a mí que era como si fuera un político, así, de aquellos que tienen algún puesto importante. Pero se postró a los pies de Jesús. Y a veces a nosotros nos cuesta postrarnos delante de los pies de Jesús, y nosotros no tenemos esa posición, ¿verdad? A duras penas el Señor nos ha bendecido ahí con algunas cosas y ya nos creemos y no nos podemos postrar a los pies de Jesús. Y Él, siendo quien era, manifestó su necesidad. Sigamos leyendo. Mientras se abría paso entre la multitud, disculpe multitud, no voy a predicar ahorita, voy a ir a la casa de Jairo. Una mujer enferma se le acercó por detrás y lo tocó. Hacía 12 años que padecía de cierto derrame de sangre. No había podido curarse a pesar de que había gastado cuanto tenía en médicos. Otra vez Jesús caminando entre la multitud, y otra vez alguien se metió como pudo a tocarlo por atrás. Ni siquiera Jesús se dio cuenta. Entonces, hermano, nosotros estamos muchas veces bien sentados, bien acomodados, esperando a Jesús. Yo ya fui a la iglesia. Haz algo por mí, pues. Voy a ir mi ofrenda. Aquí estoy esperando. Pues nos vamos a quedar esperando, hermano. Por eso te dije, este mensaje es para ti. ¿Por qué? Porque tú veniste hoy buscando a Jesús. Porque hubiera sido más cómodo: Señor, gracias por todo lo que me diste. El próximo domingo nos vemos, Padre. Está bueno, pero el que vino hoy buscando la necesidad del Señor, el Señor va a responder. Y dice, hacía 12 años, otra vez 12, otra vez es el número de gobierno. En estos 3 milagros había gobierno del reino de las tinieblas sobre las personas. Y tuvieron que llegar. Tercera característica, a postrarse delante de los pies de Jesús. Fíjate que entonces en los 3 casos hubo que ir a buscar a Jesús. Pero en el instante mismo que tocó el borde del manto de Jesús, el derrame cesó. Solo tocó el manto, por atrás, hermano. Nosotros muchas veces queremos que nos abran la puerta por delante. Abran paso. Ahí voy yo a buscar a Jesús. No, Pedro, abran paso para que Jesús me vea de lejos a mí. ¿Qué estoy, Padre? ¿En qué puedo servirte? Así esperamos nosotros que Jesús sea con nosotros. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Pero maestro, todo el mundo te oprime. ¿Qué significa oprimir? A veces las multitudes oprimen a Jesús. Señor, dame, te pido. Y usamos a Jesús incluso hasta las películas. Los que pudieron ver Noé ya me han contado, yo no la he visto, ni creo que la vaya a ver. Pero en términos generales, lo que yo entiendo de esa película es, primero, que está bien chanfleada, y segundo, que usaron el nombre para comercializar y punto. Le pusieron un nombre que llamaba la atención, hicieron una historia ahí que iba a causar deseo, porque a la gente que hace películas no le interesa es que la gente pague su entrada y la vaya a ver. Si fue buena, qué bueno; si fue mala, usted ya pagó la entrada y ya recaudó fondos. Pero yo creo incluso que el nombre fue buscado solo para comercializar.
¿Por qué? Porque se comercializa con la palabra del Señor incluso. Entonces eso significa oprimir a Jesús, sacarle el jugo a Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado de nosotros como cristianos de no sacarle el jugo. Mi currículum cristiano para la gloria de Dios. No le ponga eso a su currículum, de testimonio. No vaya a ser que dé mal testimonio y diga, que cristianito. Porque la gente cree que con presentar a Jesús se le abren puertas a uno. Uno tiene que abrírselas con su testimonio, que Jesús se las abra a uno. Entonces dice aquí la palabra que pero maestro, todo el mundo te oprime. ¿Por qué preguntas que quién te tocó? Dijo Pedro. Alguien deliberadamente me tocó. Sentí que salió poder sanador de mí. ¿Tú crees que puedes acercarte a Jesús, hacer que salga poder sanador de su manto? ¿Qué significa eso? Somos nosotros los que tenemos que provocar que el poder del Señor Jesucristo opere en nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que provocar. Entonces yo me pregunto, terminemos y después resumimos. La mujer, viéndose descubierta, temblando, se tiró de rodillas ante él y confesó que lo había tocado y que se había curado. Hija, le dijo él, tu fe te ha sanado. Vete tranquila. Y terminan los 3 milagros. Después Jesús se va y hace otras cosas. Pero mira entonces la característica de los 3 milagros. En los 3 milagros hay un gobierno del reino de las tinieblas sobre la vida de los cristianos. Un endemoniado que era atormentado por ese demonio, dice ahí hace mucho tiempo. La hija de Jairo, que dice que tenía 12 años, no sé si alguna versión dice que tenía 12 años de estar enferma, pero 12 significa gobierno. Había una enfermedad gobernando sobre la vida de ella en ese momento. Y esta mujer que tenía 12 años de tener ese flujo de sangre. Punto número 2, los 3 tuvieron que acercarse a Jesús. Punto número 3, los 3 tuvieron que postrarse a los pies de Jesús y provocar. Entonces, hermano, somos nosotros los que tenemos que provocar. ¿Dónde vas a provocar tú al Señor? ¿En dónde lo vas a provocar? ¿Qué quieres tú provocar en el Señor? ¿O simplemente quieres dejarte llevar a ver si Dios hace algo? Señor, ¿será que tú del cielo me vas a derramar ahí una canasta donde vengan los planos de la casa que quiero construir? O mejor, ¿sabes qué? No me mandes los planos, mándame el dinero. Señor, yo aquí estoy esperando que tú hagas una obra en mi vida. Y esto es lo que pasa en nosotros muchas veces. Queremos ser tan humildes delante del Señor que le decimos, Padre, tú conoces mi necesidad. Haz como tú creas conveniente. Pero si Jesús, ahí había 3 necesidades que Jesús no había visto, o tal vez ya las había visto porque Él es Dios, pero tal vez Él esperó, o yo no sé si las había visto o no. Lo que sé es que quien provocó su milagro fue el necesitado, no fue Jesús. Si Jairo no se presenta delante del Señor, en cuanto baja de la barca, Jesús no va con él a su casa. Si la mujer hemorroísa que estaba enferma no se hubiera metido entre la multitud y hubiera tocado su manto por atrás, no se sana. Si el ganadero no se hubiera presentado delante de los pies de Jesús, no se libera. Y nosotros necesitamos liberación, hermano. Nosotros necesitamos sanidad, necesitamos restauración, necesitamos levantamiento, necesitamos... ¿Cuántas cosas necesitamos nosotros? Por eso te dije en esta mañana, este mensaje es para ti. Tú que te levantaste a buscar al Señor en esta mañana. Tú que dijiste, no, ya el Señor me permitió hacer esto, ahora yo necesito buscarle. Entonces, hermano, yo quiero decirte hoy, ¿tienes necesidad?
Yo sé que tienen necesidad. Yo también tengo necesidad. No creas que el estar aquí adelante es haber sacado un curso de santidad y una maestría en conocimiento y un doctorado en experiencia. No, hermano. También el que está aquí enfrente tiene necesidad. Pero nuestras necesidades no van a ser solventadas si no hacemos algo. A mí me impresiona, fíjate que Jesús no hizo nada por el joven rico, dejó que se perdiera. Y si estos tres, como te repito, no lo buscan, no consiguen su milagro. ¿Tú quieres un milagro? ¿Tú quieres que una necesidad sea solventada? ¿Tú quieres que una enfermedad sea reprendida? ¿Tú quieres que unas amarras, que unas cadenas sean rotas, cortadas y que realmente podamos ser libres de a veces cosas que todavía nos oprimen? Tenemos que provocar el milagro. ¿Y sabes cuál es el problema? Que hay multitudes. Uno de los principales enemigos de tu milagro es Satanás, pero ese está vencido y reprendido. Pero otro enemigo de tu milagro es la multitud. Estos tres se enfrentaron a la multitud. Porque la multitud acomoda. El hermano quiere levantar su mano, que lo levanten los demás, yo estoy como aquí, y aquí ni me miro. Hermano, ¿quién quiere pasar adelante a pedirle al Señor a que pasen aquellos necesitados? Y la multitud acomoda. Pero estos pasaron sobre la multitud. Y aquí la palabra nos enseña que a Jesús no le interesaba la multitud. Como te digo, dejó a la multitud plantada y se fue a la casa de Jairo. Y la multitud lo que quería era oírlo predicar. Porque para ese momento ya se había oído, ya se conocía que él venía haciendo milagros. Y Jesús dijo: yo prefiero atender una necesidad que me hayan pedido de corazón que predicarles a un montón de gente que ni caso me van a hacer y que ni van a entender. Porque eso es lo que Jesús decía. Yo les hablo en parábolas para que no entiendan. No vaya a ser que si entiendan y se arrepienten tenga que perdonarlos. O sea que Jesús era exclusivista. Yo no sé si esa palabra existe. Pues sí. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y él sabía que los suyos no lo iban a recibir. Entonces fíjate, hermano, que yo me gozo en esto porque Jesús no perdía el tiempo en las multitudes, sino Jesús le dedicaba el tiempo a aquellos que iban a buscarlo, que iban a confrontarlo, que iban a decirle a Jesús: por favor, ayúdame. Y Jesús nos dijo hoy: aunque andes por el desierto, yo voy a caminar contigo. Aunque tengas que caminar sobre las aguas, yo voy a caminar contigo. Pero haz algo, búscame y mírame a los ojos. En una multitud no se le puede ver a Jesús a los ojos. Hermano, yo sí puedo ver los ojos, sí, pero él no te va a ver a ti. Estos tres se caracterizaron porque llegaron a sus pies y se pusieron enfrente. ¿Y qué les importó a la multitud? O sea, hermano, que si yo soy parte de la multitud, no me funciona la cosa. Pues fíjate, hermano, que no sé, pero tengo serias dudas que el que se quede en la multitud le funcione. El que se quede en la multitud tal vez va a escuchar el mensaje, pero sin entenderlo. El que se quede en la multitud tal vez va a oír hablar de Jesús, pero nunca experimentó con él. Al que se quede en la multitud tal vez será como Job: Señor, yo de oídas te había oído, pero a mí jamás me pasa nada nunca. ¿Por qué? Porque eres de la multitud. Pero estos tres no eran de la multitud, y les importó la multitud y se metieron y le arrebataron virtud al Señor. Entonces tú y yo no podemos ser de la multitud. Y hoy no hay multitud. Mira todas las sillas que hay. Y yo me gozo en el Señor por los que no están, porque sé que estarán próximamente. Pero también me gozo más por los que sí están, porque ustedes significa que no se consideran de la multitud. Mira, la multitud viene entrando ahorita. Y el puerto.
o viene entrando de su paseo. Yo no sé a qué hora entraste tú, o si saliste o no, pero lo que sé es que aquí estás. Y Jesús te dijo hoy: mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Un manto de bendición tiene el Señor para ti. Te voy a decir algo. ¿Ese manto de bendición alcanza a los que no están aquí, o te lo dijo a ti? ¿Sabrán los que no vinieron hoy que hay un manto de bendición para sus vidas? ¿O eres tú el que va a arrebatar ese manto de bendición para ti? Los grandes secretos de la palabra, las grandes manifestaciones de Jesús se dieron en secreto. Las principales manifestaciones se dieron en privado. ¿Tú crees que la multitud se dio cuenta cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? No se dieron cuenta, ellos comieron. Pero ¿quiénes vieron el milagro? Los que estaban cerca. ¿Quiénes vieron a Jesús transfigurado? 3. ¿Quiénes vieron a Jesús resucitado? Apenas eran vivos. ¿Y quiénes fueron las primeras? Las mujeres. Las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres. Y sus 2 amigos que llegaron rápido a ver a la tumba. Después Jesús se presentó en secreto, dice, a donde estaban reunidos. ¿Quiénes? ¿Las multitudes? No, sus discípulos que quedaron, porque muchos huyeron. Entonces, hermano, a mí me impresiona esta parte de la palabra, porque dice que la multitud, dice, al otro lado del lago, una ansiosa multitud. ¿Qué es una multitud ansiosa? Una multitud que está tirada y esperando que, no, ansiosa, es ya viene, ya viene, ya viene. Es como cuando ya va a empezar el partido y los equipos van a salir del campo. La final, Alemania-Brasil, y Brasil está a punto de salir al Kessel cuando va a ser campeón, y Brasil va a salir al campo y estamos diciendo, ya va a empezar el partido. También los himnos, apúrate vos de mí, ya están los himnos, ya viene la pizza, apúrate. La multitud está ansiosa. Al otro lado, una ansiosa multitud lo recibió con los brazos abiertos. Bienvenido, Jesús. Discúlpenme, voy con Jairo, me pidió un favor. Y los dejó plantados. Y dice que la palabra, caminando para la casa de Jairo, vino otra todavía más aventada. Jesús va a la casa de Jairo a hacer un milagro, pero yo no me quedo sin el mío, me meto entre la multitud. Y se metió y por atrás lo tocó y le arrebató otro milagro. La multitud estorba. Fíjate que te voy a leer más. No había acabado de hablar cuando llegó un mensajero de la casa de Jairo con la noticia de que la niña había muerto. Y es inútil que el maestro se moleste en ir allá, dijo el mensajero. Pero Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree y la niña vivirá. Jesús los reprendió. ¿Qué clase de espíritu tienen ustedes? Yo, el Hijo del Hombre, no vine a destruir hombres, sino a salvar. Perdón. Ya en casa de Jairo, Jesús no dejó que nadie entrara en el cuarto, excepto Pedro, Santiago y Juan. El milagro no lo hizo delante de la multitud. La casa estaba repleta de dolientes que lloraban y se lamentaban, pero Jesús le dijo, no lloren, la niña no está muerta, está dormida. Esto despertó risas y burlas entre los presentes que sabían que estaba muerta, pero dentro Jesús tomó a la muchacha por la mano y le dijo, levántate, niña. La multitud se va a burlar. La multitud te va a decir, ya no vale la pena, ya ni vayas, ya murió. Hay una parte de la Biblia donde dice, saquen a todos. Solo se quedó Pedro, Santiago y Juan.
Señor y se había sanado, no se dieron cuenta, pues, ni Pedro se dio cuenta. Le digo, Señor, pero que todos te están tocando. No. Hubo alguien que me tocó, que me desperdió virtud. ¿Quién es? Y fíjate que nadie dijo, fue ella, Señor. Ella dijo, fui yo. La multitud no se va a dar cuenta de los milagros. La multitud solo va a criticar, se va a burlar y se va a reír. Y a Jesús no le interesa la multitud. Por eso tú no eres multitud.